Sina obligó a la esclava a dormir en el suelo de su habitación, pero lo que escuchó por la noche la impactó. La mansión respiraba el aroma de cera de abejas y madera envejecida mientras el sol se ponía detrás de las montañas. Doña Eulalia, la señora, había ordenado que María, su esclava más joven, durmiera en el suelo de la habitación, justo a los pies de la cama con dosel. Por si necesito algo durante la noche, explicó, su voz dulce y cortante como un cuchillo de plata. María no se atrevió a quejarse. Bajó los ojos, extendió la estera de paja sobre las frías tablas y se acurrucó, tratando de convertir su cuerpo en una carga invisible. La señora apagó la lámpara y la habitación quedó a oscuras. Solo la luna, filtrada a través del encaje de la cortina, dibujaba rayas plateadas en el suelo. María cerró los ojos, pero el sueño no llegó. El silencio era denso, roto solo por el ocasional crujido de la cama o el canto de los grillos afuera. Hasta que, poco después de medianoche, un sonido la hizo estremecerse. Fue un grito. Ni el fuerte llanto de un niño ni el sollozo incontrolado de una mujer desesperada. Era algo amortiguado, sofocado, como si viniera del interior de las paredes. María levantó la cabeza, tensa. ¿Estaba durmiendo la señorita? Respiraba profunda y uniformemente, sin señales de haber oído nada. Pero el sonido persistió, un gemido bajo, casi un gemido, que pareció arrastrarse por la habitación como una sombra. Entonces vino la voz. No fue mi culpa. María se quedó helada. La voz era masculina, ronca, como si su dueño hubiera gritado hasta perder las fuerzas. Procedía del rincón junto a la ventana, donde un viejo baúl de palisandro guardaba los vestidos de misa. El baúl crujió levemente, como si alguien lo hubiera tocado desde adentro. Ella me obligó, yo no quería. María contuvo la respiración. Conocía esa historia. Había oído los murmullos en las casas de esclavos. Años atrás, Sino Antonio, el marido de Eulalia, había colgado a un esclavo del tronco del árbol jatobá en el terreiro. Dijeron que el hombre, llamado Benedito, había sido acusado de robarle un anillo de oro a su señora. Pero los mayores susurraban que la verdad era otra, que Benedito había visto algo que no debería haber visto, algo entre el amo y una de las criadas. No fue culpa mía, repitió la voz, ahora más cercana. María sintió que el sudor le corría por la espalda. El cofre volvió a crujir, y esta vez la tapa se movió, apenas unos 30 centímetros, como si la empujaran unos dedos invisibles. En el interior, entre las sedas y los brocados, algo brillaba, un objeto metálico que reflejaba la luz de la luna. El anillo. El mismo Benedito fue acusado de robo. La señora se movió en la cama, murmurando algo incomprensible. María se estremeció, pero no apartó la vista del baúl. Desde su interior, una mano pálida, traslúcida, con marcas moradas en la muñeca, apareció y se estiró hacia el suelo, como si buscara algo. ¿O alguien? Ya sabes, susurró la voz, ahora justo en su oído. Ya lo escuchaste. María no pudo contener el escalofrío. Porque era verdad, lo había oído, sí. Esa misma tarde, mientras servía el té a su señora, se escondió detrás de la puerta cuando doña Eulalia recibió la visita del cura. Va a volver, había dicho la señora con voz temblorosa. Todos los días desde que lo enterré, ha arañado la puerta de mi habitación. Esta vez, no puedo soportarlo más. El maletero se cerró con un ruido sordo. El llanto cesó. Y en el silencio que siguió, María escuchó el sonido de clavos raspando la madera de la puerta, lentamente, como si algo, o alguien, estuviera tratando de entrar. Cuando llegó la mañana, la señorita se despertó con profundas ojeras y una sonrisa forzada. ¿Dormiste bien, María?, preguntó mientras el esclavo recogía la estera empapada de sudor. María sacudió la cabeza, sin tener el valor de responder. Pero cuando se agachó para recoger el cesto de la ropa, vio algo brillar entre los paños, el anillo de oro, ahora manchado de tierra, como si lo hubieran desenterrado en la noche. Y sabía que, de ahora en adelante, ya no sería la única en escuchar los susurros en la habitación. La señora también los escuchó. Y lo peor era que esta vez no se iban. La tierra del anillo se pegó a los dedos de María como una segunda piel. Lo escondió en su palma, sintiendo el frío metal arder como brasas. No era el primer objeto que aparecía así, más bien un muñeco de trapo con ojos cosidos con hilo de sangre, un espejo roto que reflejaba sombras donde no había luz.
Pero el anillo era diferente. Pertenecía a la joven, la que había muerto al dar a luz hacía 3 inviernos, la misma cuyo retrato colgado en el pasillo sonreía con los dientes demasiado blancos, como si masticara algo invisible. La señora no mencionó el anillo cuando vio a Mar. Iba a frotar las manchas de suciedad de mi vestido. En cambio, se pasó los dedos por el pelo gris, arreglándolo en trenzas apretadas, como si quisiera atrapar algo dentro de su cráneo. Hoy limpiarás el cuarto de la niña, ordenó con la voz como un hilo tenso. Y no revises sus cosas. María sabía qué habitación era esa. La única que había permanecido cerrada durante años, con la cerradura oxidada y el olor a moho escapándose por debajo de la puerta. Donde la damita había crecido, donde había jugado con la muñeca de los ojos ensangrentados, donde, decían, todavía bailaba cuando la luna estaba demasiado llena. La llave crujió en la mano de María. En el interior, el aire era denso, como si alguien acabara de respirar allí. La cama con dosel estaba deshecha, las sábanas estaban amarillas por el tiempo y en la almohada había una marca de humedad con forma de mano. En el suelo, esparcidos como migajas, pequeños huesos blancos, tal vez huesos de pájaro, o algo más pequeño. Y en el espejo polvoriento sobre la cómoda, palabras escritas en lo que parecía hollín. Ella no está muerta. María se echó hacia atrás, el anillo presionó su carne. Desde el pasillo llegaba el sonido de los pasos de la señora, lentos, arrastrados, como si llevaran un peso invisible. ¿Encontraste algo?, preguntó sin entrar. La voz temblaba, pero no de miedo, era algo peor, una expectativa enfermiza. María tragó con fuerza. Nada, señorita. Un silencio. Luego la risa se seca, como hojas muertas pisoteadas. Miente bien, perro. Pero recuerda, aquí las paredes tienen oídos. Y bocas. La señora se alejó y sus pasos desaparecieron escaleras abajo, pero María supo que no había ido muy lejos. Yo nunca lo haría. Fue entonces cuando volvió a escuchar el llanto. No salió del baúl ni de debajo de la cama. Vino desde arriba. Desde el techo donde las vigas de madera crujían como costillas al romperse. Una cálida gota cayó sobre su frente. María levantó la vista y vio la sangre corriendo por las grietas, goteando a un ritmo lento y deliberado, como un reloj que marca la hora de algo que no deberían hacer. Y luego la voz, suave e infantil, cantando una canción de cuna que María conocía demasiado bien. Asterisco, duerme pequeña, la señora vendrá a buscarte. Con clavos de hueso y dientes de acero. Para llevarte donde el sol no llega, asterisco. El anillo que tenía en la mano empezó a arder. No era oro. No era nada que perteneciera a este mundo. Y cuando María volvió a mirarse al espejo, vio, detrás de ella, la silueta de una mujer alta, vestida de novia, con los ojos cosidos y la boca abierta en una sonrisa que se extendía hasta las orejas. La señora no estaba muerta. Y ella quería jugar. La danza de las sombras. María sintió que el aire se espesaba, como si la propia habitación se hubiera tragado un suspiro. El anillo en su dedo no ardía como fuego, sino como hielo, un dolor que serpenteaba a través de sus huesos, subía por su brazo hasta rodear su corazón. Intentó arrancarlo, pero la piel se fusionó con el metal negro y las venas oscuras se extendieron como grietas en porcelana. La dama ladeó la cabeza y los hilos que cosían sus párpados se movieron ligeramente, como si algo detrás de ellos intentara parpadear. Su vestido de novia, antes blanco, ahora goteaba un líquido oscuro que manchaba el suelo con patrones geométricos, como un laberinto dibujado por manos temblorosas. Olvidaste tu promesa, María, la voz salió de la boca cosida, pero también de las paredes, del techo, de la propia sangre que goteaba por las rendijas del espejo. 3 noches de luto. 3 noches de juego. Te escapaste el lunes. María retrocedió hasta chocar contra los estantes de cristal del armario. Los frascos de medicinas de su madre, ahora vacíos, tintinearon. Ella lo recordó. Por supuesto que lo recordé. Missus no era solo una leyenda que los niños susurraban para asustarse unos a otros. Fue real. Y María, a los 12 años, había cometido la tontería de aceptar su invitación. Aquella noche, hacía 20 años, había entrado en la casa abandonada al final de la calle, donde se decía que la novia asesinada todavía bailaba con sus pretendientes muertos.
La señora le había ofrecido un anillo para sellar nuestro pacto, negrita, y un juego, el escondite en las sombras de la casa. María había ganado la primera ronda. El lunes había corrido. Y ahora, 2 décadas después, la joven había venido a cobrar lo que se le debía. No lo sabía, María tragó sintiendo el sabor del hierro en su lengua. Yo era solo un niño. La risa que resonó no era humana. Era el sonido de clavos arañando ataúdes, de huesos reordenándose bajo la tierra. Los niños son los mejores jugadores, la señora estiró los brazos y sus dedos, antes pálidos, se alargaron formando garras. Y hueso pulido. Creen que pueden ganar. María cerró los ojos. El anillo latió y con él, los recuerdos que había enterrado volvieron a la superficie, el olor a humedad de la casa, las risas ahogadas de los otros niños afuera, el momento en que la señora la arrinconó en el sótano y le susurró, si huyes, te encontraré. Y cuando te encuentre serás mi novia. Ella abrió los ojos. Ya no había lugar para el miedo. ¿Quieres jugar? María sostuvo el anillo con la otra mano, sintiendo cómo ardía. Entonces juguemos. Con un movimiento rápido, se arrancó el anillo de su dedo. La piel se desgarró, la sangre brotó, pero el metal negro cayó al suelo con un tintineo metálico. La señora retrocedió como si la hubieran abofeteado. Las costuras de sus ojos se rompieron, y del vacío detrás de ellos, se escapó un grito desgarrador, un gemido de algo que ya no era humano, pero que tampoco podía morir. No puedes hacer esto. La voz ahora era un chillido. El pacto es eterno. Nada es eterno, escupió María en el suelo, donde el anillo comenzó a disolverse en un charco negro. Especialmente no los juegos de niños. La señora aulló. Su cuerpo comenzó a desintegrarse, los hilos que la mantenían unida se rompieron uno por uno. El vestido cayó hecho jirones y la piel se agrietó como arcilla seca. Pero antes de desaparecer por completo, extendió una mano esquelética y tocó el espejo. El cristal se partió. Y entonces María lo vio. No fue solo la joven la que quedó atrapada allí. Había decenas. Cientos. Almas que, como ella, habían aceptado la invitación y perdieron el juego. Rostro tras rostro, todos distorsionados por el dolor, por el tiempo, por la locura de estar atrapado entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y en el centro de todo, una figura más grande y mayor, una mujer con un vestido de novia roto, cuyos ojos no estaban cosidos, sino 2 agujeros negros que absorbían la luz. La primera señorita. María retrocedió, pero ya era demasiado tarde. La mano de la criatura emergió del espejo y agarró su muñeca con una fuerza inhumana. El frío fue instantáneo, como si alguien le hubiera inyectado hielo en las venas. Rompiste las reglas, la voz era un coro de susurros, de todas las pequeñas señoritas que alguna vez existieron, de todos los niños que habían perdido. Ahora ocupa mi lugar. María intentó gritar, pero su boca no obedecía. Su cuerpo comenzó a contorsionarse, los huesos crujieron y la piel se estiró. El espejo la atrajo, devorándola lentamente. Vio su propio reflejo transformarse, el vestido de novia apareciendo hecho jirones contra su piel, los ojos cosidos por hilos invisibles, la boca esbozando una sonrisa demasiado amplia. Pero entonces un recuerdo. Su madre tomándole la cara con manos temblorosas, María, cuando la sombra te llame, no corras. Mírala a los ojos y dile, no soy tuya. Con un esfuerzo sobrehumano, María le arrancó el brazo a la criatura y escupió en el espejo. No soy tuyo. El vaso explotó. Una ola de energía negra surgió de la pintura, arrojando a María contra la pared. Cayó al suelo, tosiendo y con el sabor a ceniza en la boca. Cuando levantó la vista, el espejo estaba nuevamente intacto. Pero vacío. Silencioso. María permaneció allí durante mucho tiempo, escuchando solo su propia respiración. Luego lentamente se levantó y se dirigió al fregadero. Se lavó la sangre de la cara y observó cómo las venas negras de su brazo se desvanecían hasta desaparecer. El anillo había desaparecido. La señora había desaparecido. Pero María sabía que ese no era el final. Algunas historias no terminan. Simplemente esperan. Sacó un martillo del cajón y sin dudarlo, rompió el espejo en 1000 pedazos. Luego juntó los pedazos en un paño,
los llevó al patio trasero y los enterró debajo del guayabo, donde la tierra era más dura. Esa noche María soñó con una casa abandonada. En el sueño ella entró sin miedo, caminó por los pasillos oscuros y, en el salón principal, vio a una niña pequeña, con un vestido roto, llorando. Me atrapó, dijo la niña. Ella me hizo prometer. María se arrodilló y tomó la mano del niño. Entonces rompamos la promesa, respondió ella. Cuando despertó, tenía una mancha de tierra debajo de las uñas. Y en su pecho una certeza, la señora podía esperar. Pero María también supo esperar. Y esta vez ella no huiría.